Voy a compartir la presentación. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar junto con mis compañeros Alison Morrón, Jesús Barandica, pues, mi persona, María Camila Durán, acerca de la globalización del deterioro ambiental. Pasa, por favor. Bueno, primero vamos a dar una breve introducción para poner un poco en contexto de lo que vamos a hablar. Sabemos que pues, el comportamiento de las condiciones ambientales en el mundo es originado por las transformaciones derivadas del aprovechamiento de la potencialidad de la naturaleza por medio de la explotación de recursos en diferentes momentos de la evolución histórica. Vamos a hablar acerca de las influencias hegemónicas de Europa hasta la consolidación de Estados Unidos como la primera potencia que ha logrado imponer sus designios a escala planetaria, como todo este proceso de globalización a través de la historia dio origen a la globalización del deterioro ambiental. Hay tres momentos claves, los cuales nos plantea el texto, que es el primer orden económico mundial. Luego se pasa a un nuevo orden económico mundial, ya todo está más estructuralizado, para finalizar con el mundo globalizado y la globalización del deterioro ambiental, que es lo que sucede ahorita en la actualidad como resultado de todo lo que históricamente ha acontecido. Pasa, por favor. Vamos a hablar primeramente del primer orden económico mundial. Bueno, aquí Europa inició una dispersión hacia las diversas regiones del globo. Sabemos que se dio, pasa por favor la diapositiva, se dio todo esto de el colonizaje, los dominios imperialistas, todo este tema de pues, la explotación de recursos naturales, todo esto pues para ejercer dominios imperialistas y de colonizaje, como dije anteriormente. Europa se convierte en la primera potencia mundial con alcance planetario. Los europeos se hicieron presentes en los diversos confines y ahí iniciaron los procesos de explotación de materias primas y establecimiento de mercados. Los países que fueron como más, los que hicieron esta labor de descubrimiento de los territorios, de los mares, océanos, los que más sacaron provecho, por decir así, fueron Inglaterra, Francia, Portugal y España, quienes desde los inicios disputaron la ocupación de los territorios cada uno, la imposición de los designios hegemónicos y la explotación de las potencialidades naturales y mano de obra. Bueno, aquí entra un punto bastante importante que nos habla del texto y es el tema de la mano de obra. Aquí empieza a entrar todo lo de traen la importación de esclavos africanos para hacer la explotación de recursos naturales. Esto mostró pues dos realidades nefastas e infortunadas, la pobreza por parte de todo este tema de la esclavitud y las agresiones al equilibrio económico, por todo este tema de la explotación de recursos, la apropiación de territorios, el tema que siempre se ha hablado en la colonización. Al final, para cerrar este punto, el texto nos plantea que como tal, en el primer ordenamiento mundial, no hay algo así que agreda como tal los factores ambientales desde el punto de vista que o sea, que la sociedad haya hecho algo tan significativo. Más que todo, los cambios climáticos y lo que sucedió, aconteció, así que haya afectado a la naturaleza, dicen en el texto y abordan que se debió a erupciones volcánicas o cosas externas que pues ya era de por sí medios por la naturaleza que eran factores externos a eso. Al final nos hablan, pues para cerrar ya esto, del capital, cómo se rige como la vía más expedita para organizar los espacios con países de atraso y marginalidad científica, tecnológica y económica. Bueno, ahora les voy a hablar de varios puntos súper claves dentro de
lo que tiene que ver la explotación del suelo, más que todo en América Latina, pero vámonos a nuestros inicios, vámonos a detrás de todo esto que hay. Entonces, Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial tuvo, digamos, distintas em, em, estrategias para poner su potencia al máximo, para llegar a ser la potencia número uno dentro de todos los países, compitiendo con Europa, Japón y Alemania, perdón, distintos países europeos. Si bien Ferrer en el año 1996 logró cumplir todas sus metas, las cuales eran ambiciosas, pero tenían un objetivo. ¿Qué objetivo? Objetivo de ser potencia mundial. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos adoptó estas distintas estrategias, las cuales fueron totalmente malas para el territorio, llevando consigo explotación, llevando consigo granadas, llevando consigo misiles, los cuales afectaban directamente al suelo, afectaban directamente a todo lo que tenía que ver con... ¿Sí me escuchan? Sí. A escuchar todo lo que tenía que, perdón, a llevar todo lo que tenía que ver con dinamita, con afectaciones que eran directamente hacia el suelo, lo cual llevaba a que la globalización ya aquí, digamos, tenía un punto muy clave y era que la pelea de territorios la explotación de territorios acá más adelante está la Pearl Harbor, que recordemos que fue la pelea que tuvo Estados Unidos con Japón, la cual destruyó parte de su población debido a, digamos, todo este tipo de peleas, de quién era potencia primero y quién no era potencia respecto digamos, todo el tema de tecnología. Si bien el suelo tuvo muchísima explotación y nosotros siempre que hablamos de contaminación, siempre que hablamos de explotación, siempre nos referimos al suelo, pero realmente no es así. La contaminación va más allá, hay distintas contaminaciones, ya sea visual, auditiva, las cuales también la globalización nos lleva a nosotros digamos, estar dentro de ellas y que realmente en América Latina nos afecta muchísimo. Si bien en América Latina también la globalización entró a inicios de los 60 y de los 70, donde las personas, de hecho, eran temerarias a ella, ya que no sabían qué podía llevarles a sus países. Países como Colombia, países como Brasil y como Bolivia, son países los cuales son muy diversos, tienen distintas fauna, flora, la cual después de toda la globalización de entrar a sus países se fue debilitando todas sus especies, se fue debilitando todo su suelo, tala de árboles, de gasto de recursos naturales, entre distintas otras formas de explotación del suelo. Recordemos también que en América Latina siempre tenemos una mala referencia, bueno, no solo nosotros, sino a nivel mundial. Si tenemos un pensamiento, pensamos, digamos, Estados Unidos, ¿qué nos viene a la mente? Calles bonitas, casas perfectas, Disney. Si pensamos en América Latina, ¿qué pensamos? Pobreza, ¿qué pensamos? Calle, distinta mala energía, distintos métodos malos políticos como lo son la corrupción, como lo son todo este tipo de mecanismos los cuales hacen que toda la vida como tal en América Latina, gracias a la globalización, sea totalmente nefasta para las personas que habitan dentro de ella. Para finalizar este punto, hay varios tratados los cuales Estados Unidos ingenió para que su país fuese potencia número uno sobre todos los otros países de Europa. Si bien hablamos del Pacto de Yalta, el cual se benefician muchísimo, de hecho, esto es totalmente estratégico porque recordemos que Estados Unidos siempre tenía siempre quería ser los primeros, siempre, ya sea de buena o de mala forma. Entonces, ellos firmaron el tratado de Yalta, el Pacto de Yalta, el cual consistía en tener importaciones a su territorio
Pero ¿qué pasa? Que dejaban un lado el territorio nacional y se iban a hacer uso del suelo de distintas partes del mundo, lo cual traía consigo una total explotación y gasto de recursos, ya sea en el norte del país como en el sur del país, así también en el norte de todo el mapa como en el sur de todo el mapa. Entonces, cuando se acababan los recursos en una cierta parte de donde estaban explotando el suelo, iban y explotaban otra parte en otro país. Esto que llevaba consigo tormentas, llevaba consigo daños ambientales, como lo son, por ejemplo, por ejemplo, tráfico, basura, em, quema de distintos recursos como lo son la hierba, el pasto, entre muchísimas otras formas, las cuales afectaría también la capa de ozono, afectaría distintas formas, las cuales em, el medio ambiente siempre está involucrado, siempre estaría involucrado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la globalización sí tiene cosas positivas, pero realmente para llevar a ello, ¿qué han tenido que hacer? ¿Qué se ha tenido que explotar? ¿Qué se ha tenido que gastar? ¿Qué ha tenido que tener anteriormente? ¿Qué recursos han tenido que explotar para poder beneficiarse? Para, para poder tener distintos mecanismos de potencia a nivel mundial. Listo. Bueno, continuamos con el último, que es acerca de la globalización y de la globalización de estos desastres naturales. Que bien que mi compañero tocaba el tema de Estados Unidos, porque con Estados Unidos internalizó en nosotros lo que es el capitalismo, que es una forma de controlar la unidad planetaria. Con eso también hubo una revolución de los medios de comunicación, muchos adelantos científicos y tecnológicos y, por supuesto, una agresiva gerencia empresarial para, digamos que, mantener un control por encima de otros países. Lo decía mi compañero que para ser líder, Estados Unidos busca ser líder en todo, social, económico, armamentístico y muchas otras cosas. Desde los años 80 hasta la actualidad se ha venido agravando lo que son los problemas o los evidentes problemas de desastres ecológicos o en el ambiente. Por ejemplo, habían problemas que antes solamente eran locales y ya se volvieron internacionales. Habían otros que no se habían identificado, que nunca se habían presentado, y toda esta suma llevó a que estos efectos se magnifiquen para una presente complejidad que es lo que es la realidad del mundo en materia de ecología y en materia de medio ambiente. También una cosa que me pareció muy lamentable y es algo que mencionábamos muchísimo en clase, y es que los países subdesarrollados son los que precisamente tienen esas materias primas que son explotadas y vendemos a un menor costo, pero tenemos que comprar a un costo más elevado nuestros propios productos elaborados con nuestras materias primas. Y eso también crea un desequilibrio en el desarrollo. Hablábamos también, y es propicio identificar los problemas ambientales de los que hablábamos y los medios de comunicación, el papel que juegan en eso. Por ejemplo, vemos que hay una popularización de lo que son los desastres naturales, vemos en las noticias, en las redes sociales, todo lo que se muestra, y aquí también hay una contradicción, que los medios son tan importantes porque pues manejan la opinión pública y a veces nos muestran cosas positivas, cosas negativas, y que en un instante nos muestran una estabilidad y luego nos muestran un desequilibrio total. Entonces no sabemos qué creer y a veces nos sentimos abrumados con tanta información. La problemática socioambiental, los problemas más importantes en este momento que podemos decir que hacen parte de la agenda ambiental de la sociedad en este momento, son el agotamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, la menos de biodiversidad, porque hay muchos animales en vía de extinción, la contaminación, la comercialización de desechos nucleares. Y continúa Jesús en mi diapositiva, por favor. Y quise colocar esta frase, que es
como una definición de lo que es la globalización del deterioro ambiental ecológico. Dice que la naturaleza ha redimensionado los confines del globo, la problemática ambiental y geográfica. Ahora el deterioro ya no es local o regional, como les decía, sino que se siente y se vive en la escala integral y global, es decir, que se ha extendido por todos los confines de la Tierra. Y a manera de reflexión podemos invitar, y dice que la solución, incluso en la lectura dice que la solución es acciones políticas verdes que sean globales, con la educación ambiental, una racionalización del uso de recursos del espacio que ocupamos, para que así los problemas ambientales no pasen desapercibidos. Y otra reflexión es que se ha venido viviendo con la revolución industrial y que pasó históricamente, y lo analizaban en la lectura, y es que se ha permitido o se ha como omitido de cierta forma el hecho de que a más riqueza, tal vez más contaminación podemos tener en el ambiente. Entonces, la invitación es a tener un equilibrio entre la riqueza y la riqueza natural también, porque de eso también depende nuestra estabilidad planetaria. Muchas gracias.